Tiempo que el Señor está dándole a la iglesia, a sus hijos, a los ministerios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que desde los años 90 en adelante se fue introduciendo en la iglesia, no en todas, pero en muchas congregaciones, sobre todo, y lo digo con conocimiento de causa, y lo pueden comprobar ustedes, por ejemplo, en miles de mensajes que circulan por las redes sociales, en los ambientes más bien de corte pentecostal, un lenguaje que no tiene nada que ver con el lenguaje bíblico que se utilizó durante muchísimo tiempo en las congregaciones. Se comenzaron a emplear palabras como activar la fe, decretar, declarar. Un lenguaje que se ha utilizado totalmente fuera de contexto, y es un lenguaje que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos enseña la palabra. Yo espero que muchas denominaciones y muchos pastores y muchos que se han autoproclamado pastores y muchos que se han autoproclamado profetas y muchos que se han nombrado a sí mismos apóstoles, pues reflexionen sobre todo este lenguaje que lo que ha hecho es contaminar y malcriar y maleducar a la iglesia. ¿Cómo que activar la fe? ¿Cómo que declarar y decretar? Hay por ahí ministerios que creen que tienen todo el control de todas las fuerzas de la naturaleza y casi controlan hasta a Dios mismo, decretando y declarando, creyéndose más fuertes y más sabios y más poderosos que Dios, creyendo que pueden tener el control sobre la lluvia, sobre las tormentas, sobre los huracanes y ahora también sobre el famoso coronavirus. Mucho humo se ha predicado en las iglesias últimamente. Mucho ruido y pocas nueces. Decimos en Canarias, los de aquí, los de Canarias. Mucho ruido y pocas nueces. ¿Cuántas barbaridades se han predicado? ¿Cuántas iglesias han convertido en auténticos circos? Donde la gente va a revolcarse, a reír como locos, a revolcarse por el suelo haciendo todo tipo de movimientos, imitando incluso hasta sonidos de animal. Y a eso lo han llamado avivamiento. A eso lo han llamado el gran mover de Dios. Permítame decirles que hace años atrás me invitaron una vez a predicar a una iglesia y estaba cantando una canción antes de comenzar a predicar. Comenzaron a pasar gente adelante revolcándose en el suelo, haciendo todo tipo de alaridos y manifestaciones extrañas. Y yo me quedé mirando al pastor como diciéndole, ¿esto qué es? Yo pensaba que él iba a intervenir y decir, relájense, tranquilícense, esto es un desorden, esto no tiene nada que ver con el poder del Espíritu Santo, esto no es una manifestación de Dios, nada más lejos de la realidad, pero sin embargo me hacía señales como diciendo que siguiera cantando. Y al final cuando le pregunté me dice, no, hoy se movió mucho el Espíritu Santo, hoy se movió mucho el poder de Dios en la iglesia. Qué tristeza tan grande que hay incluso pastores que confunden el emocionalismo, la histeria colectiva con el mover de Dios. Tan bajo ha llegado la iglesia, tan bajo y pésimo es el nivel espiritual de muchos líderes, de personas que hoy en día se llaman cristianos, pastores, apóstoles, profetas, que confunden el emocionalismo, la histeria con el poder de Dios. Tremendo, tremendo. El positivismo, no hay que hablar negativamente, no hay que decir que me duele la cabeza, no hay que decir que estoy pasando una prueba, no hay que decir nada malo, porque, por favor, yo creo que al mismísimo apóstol Pablo le cerrarían las puertas en muchas de esas congregaciones. Porque Pablo, cuando no era azotado, era encarcelado. Cuando no estaba como náufrago flotando en alta mar, estaba recibiendo todo tipo de insultos y de vejaciones y de menosprecio. Cuando no era perseguido, era torturado. Yo creo que a muchas congregaciones y ministerios le cerrarían las iglesias al mismísimo apóstol Pablo, un grandísimo hombre de Dios, que él pone una lista en una de sus epístolas a los Corintios,
de todos los sufrimientos, de todos los padecimientos que ha tenido que experimentar por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Parece como que es una vergüenza tener algún tipo de persecución o de problema por la causa del Evangelio. Más bien todo lo contrario, es un honor sufrir por la causa. Déjenme que les diga algo. Y ustedes saben que yo soy muy claro y muy directo. Si alguna persona ve en su congregación que se están predicando cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, que atentan contra la sana doctrina, si alguno de los que me está viendo y escuchando en esta noche, o en esta tarde o en esta mañana, depende del país en el que me estén viendo, sabe perfectamente con la palabra de Dios en la mano que se están haciendo, que se están diciendo barbaridades que no tienen nada que ver con el Evangelio, si usted permanece en ese lugar, usted se hace copartícipe de ese desorden. Si usted lo cuestiona, si usted lo critica, si usted sabe que se están haciendo las cosas mal, ¿para qué sigue ahí? ¿Para qué sigue ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos que guardaba la ropa de los que estaban apedreando a Esteban? Es verdad, él no apedreó a Esteban, él no le tiró ninguna piedra, pero fue copartícipe del crimen, del asesinato contra Esteban, diácono de la iglesia primitiva. Por lo tanto, mi consejo es: salga inmediatamente de todo lugar donde Cristo no sea el centro. Salga de cualquier lugar donde la palabra de Dios ha sido desplazada por el hombre, por la música o por cualquier otro mover. Porque en la iglesia a quien tenemos que levantar en alto y glorificar y exaltar es a nuestro Señor Jesucristo. No me extraña que el Señor haya dicho: basta, basta de tanto apostolado falso, basta de tanta profecía falsa, basta de tanto lenguaje de psicología barata, basta de tanto desorden, de tanto circo en la casa de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando entró al templo de Jerusalén? ¿Qué hizo? Lo tuvo que limpiar. Volcó las mesas de los cambistas, echó fuera toda la basura que los líderes religiosos de la época, con Anás y Caifás, que eran yerno y suegro a la cabeza, habían consentido en la casa de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Mi casa, que tenía que haber sido para todas las naciones una casa de oración, vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones. Y todo eso lo consentió el liderazgo de la época. Que Dios nos libre de hacer de nuestras congregaciones cuevas de ladrones. Y permítame que les diga algo, Los responsables delante de Dios de las congregaciones no son las ovejas, son los pastores. Y son los pastores los que han permitido que estas cosas entren en las congregaciones, y son muchos pastores los que incluso ellos mismos las han traído a la congregación, creyendo que ese era el método, que esa era la varita mágica que iba a traer crecimiento, avivamiento, prosperidad y bendición al cuerpo de Cristo. Y muchas personas han viajado a otros países para ponerse bajo la cobertura espiritual de un loco, de una persona que no predica el Evangelio, sino que se predica y se promociona a sí mismo, y la gente se pone bajo la cobertura de falsos apóstoles. En la época de la iglesia primitiva, en el primer siglo, hubo falsos apóstoles. Y si no, lean ustedes la Biblia. Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, incluso falsos hermanos, dice la Biblia. Y la iglesia de Éfeso durante un tiempo dice que probaron a los que se llamaban, a los que se habían autoproclamado apóstoles, y los habían hallado mentirosos. ¿Por qué hoy en día las iglesias permiten que cualquier persona se autodenomine apóstol? Es que un apóstol es una persona que ha abierto una iglesia y la pastorea y luego levanta otra y la pastorea, ya automáticamente a ese apóstol no le llega con el título de pastor si es que algún día lo tuvieron. No, ya pastor ya es una cosa que es una estrella. Ahora tengo que tener 2 y mañana tendré que tener 3. Cuando la Biblia dice categóricamente que después de haber hecho todo lo que teníamos que haber hecho, nos debemos de considerar siervos inútiles, porque no hay ningún mérito en predicar el Evangelio. Es nuestro deber predicar el Evangelio. Ay de mí si no lo predico, dice la Biblia.
Así que el Señor nos dé mucha luz y mucha sabiduría en este tiempo. Ovejas, espabilen, por favor. Ovejas, despiértense. El pueblo de Dios ha estado atontado durante mucho tiempo y por eso Dios ha dicho, basta. Basta, reflexionen, vuelvan a la palabra, escudriñen las escrituras, no digan a todo amén, no se traguen todo, analicen como los judíos de Berea, que dice que eran más nobles que los de Tesalónica porque examinaban a la luz de las escrituras si las cosas que el apóstol Pablo predicaba en la sinagoga eran así o no eran así. Pero hoy en día, como ya la gente ni usa la Biblia, y es triste, antes nos conocían como el pueblo del libro. Yo veo muchísima gente que ya viene a la iglesia sin la Biblia. Espero que tengan otra en casa, que no la hayan dejado en la iglesia y no sepan ni dónde la han metido. Pero hay que comenzar a leer más la Biblia. Dice en la Biblia que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. No dice eso la Biblia, hermanos. No estoy diciendo nada nuevo. Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Examinar qué? Los tomates cuando vamos a comprarlos al supermercado. Examinar las ruedas del coche a ver si están en perfectas condiciones. ¿Examinar qué? Examinar la palabra, las predicaciones, las supuestas profecías que se dicen desde el púlpito y todo el mundo dice amén. Cuando dice la Biblia que los profetas tienen que ser juzgados por la iglesia, en el buen sentido de la palabra, digo juzgados. Es decir, filtrada cada palabra por la escritura, por la palabra de Dios para ver si estas cosas son así o no son así. Por lo tanto, yo espero que en este tiempo de espera, en este tiempo de tranquilidad en el que el Señor nos tiene a todos, pues volvamos a la fuente, volvamos al origen de la palabra y nos demos cuenta de que muchas cosas se podían haber evitado, muchas divisiones en las iglesias se podían haber evitado, muchas heridas que la gente ha sufrido sin necesidad se podían haber evitado. Si en vez de haber dicho a todo amén, 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 sí guana, hubiéramos ido a la palabra y dijéramos un momento, alto, aquí en la palabra de Dios no dice eso. Usted está totalmente equivocado. ¿Cuántos ministerios han venido a España? Yo hablo de España, es lo que más cerca tengo y conozco. ¿Cuántos ministerios han venido a España y han enseñado auténticas barbaridades? Y han dado profecías a diestra y a siniestra. ¿Y quién se lo ha permitido? ¿Quién los invitó? ¿Quién los trajo? ¿Quién les subvencionó el billete? ¿Quién los metió en un hotel? Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Lo que no podemos hacer es traer a España o a nuestras congregaciones, a nuestros países, ministerios que lo único que quieren es vivir del cuento, vivir como reyes, con el cuento y con la cosa de que son famosos predicadores, apóstoles y profetas, y lo que hacen es muchas veces hacer es daño y enseñar cosas que no están en la palabra de Dios. Dejemos de imitar al ministerio de aquí, al ministerio de allá, cómo ora, cómo reprende, cómo canta, cómo se mueve. Por favor, que cada uno se mueva según la gracia que Dios le ha dado. ¿No es eso lo que dice la Biblia? ¿No es eso lo que dice la Biblia? ¿Que tenemos que movernos según la gracia y el don que Dios nos ha dado? No tenemos que imitar a nadie. Empecemos a mirar a Dios. Empecemos a mirar al Señor. Dejemos de imitar lo que hacen los demás. A donde tenemos que ir todos es a meternos en Dios. Más comunión con Él. Más conocimiento de su palabra, más santidad, más orden, más obediencia, más fidelidad a Dios. A eso es lo que tenemos que seguir, a eso es lo que tenemos que obedecer, queridos hermanos. Una vez oí un refrán a alguien que dijo, Satanás se mueve en el terreno de la ignorancia. Y es verdad, Satanás se mueve en el terreno de la ignorancia. Cuanto más ignorante sea un pueblo acerca de la palabra de Dios, más fácilmente le resultará ser engañado o manipulado por la persona que está al frente predicando supuestamente la palabra. Pues Dios ha dicho, pueblo mío, basta. Tiempo en tus aposentos, reflexiona y medita y vuelve a las sendas antiguas, porque algo tiene que cambiar radicalmente una vez que volvamos otra vez a congregarnos en nuestras iglesias.